Buenos días a todos. Grupo NICE les da la más cordial bienvenida a esta sesión informativa destinada a hablar sobre los principales lineamientos a considerar frente a la modificación de la norma oficial mexicana NOM 051 SECOFI SSA 1 2010. Antes de presentar a nuestra especialista, comparto con ustedes que al final de la sesión existirá un espacio de preguntas y respuestas, las cuales agradeceré puedan compartir durante la sesión con solo activar el icono que se encuentra en la parte inferior de esta ventana para que nuestro equipo pueda concentrarlas y sean atendidas por nuestra especialista en el espacio sugerido. Sin mayor preámbulo y para dar inicio a este encuentro, me permito presentar a nuestra especialista, la licenciada Sonia Rebollar Gutiérrez, gerente de Operaciones de Información Comercial e Inspección de Embarques, de Normalización y Certificación ICE, quien nos compartirá las principales modificaciones a esta norma. Estimada Sonia, el espacio es todo tuyo. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Pues como bien comenta Erika, en nombre de NICE les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a platicar sobre las modificaciones a la norma 051, que básicamente se refiere a las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Esta modificación fue publicada el 27 de marzo de este año. Los temas que vamos a ver. Los temas que vamos a revisar el día de hoy básicamente son los numerales que se derogan del sistema frontal nutrimental, nuevas definiciones que se están creando para poderle dar vida a todos los cambios que se tienen en la modificación. Vamos a revisar los cambios fundamentales en lo que es la denominación, en qué caso se va a utilizar o se requiere utilizar el uso de la contraseña. Vamos a platicar sobre etiquetado nutrimental y sobre la declaración de ingredientes alérgenos que también sufrieron cambios. Como primer paso, bueno, se elimina todo lo relacionado al sistema etiquetado frontal nutrimental que se venía utilizando y que era relacionado con las pilas y con los ODGAs. Entonces, todo eso muere al momento de entrar en vigor esta modificación. En el objetivo y campo de aplicación, lo único que se cambia es que el objetivo con esta modificación es establecer un sistema de etiquetado frontal, con el cual debe advertir de forma clara y veraz sobre el contenido de nutrimentos críticos e ingredientes que si se consumen en exceso pueden significar un riesgo para la salud. Entonces, desde aquí ya nos están llevando de la mano cuáles son los cambios más relevantes que tenemos para el consumidor. Y para ello, bueno, vamos a ir viendo cómo se van creando las nuevas definiciones, en este caso de nutrimento crítico, que se van generando con la modificación. Las excepciones, bueno, en las excepciones lo único relevante y que cambia es que esta norma 51 no le va a aplicar a los productos que tengan una referencia normativa, que no tengan una referencia normativa esta norma. Es decir, si se crea una norma para un producto en específico, pero no nos relaciona con la norma 51, pues no podremos revisar. Y en los productos a granel, nada más nos recuerdan que el producto a granel es aquel colocado que se coloca en un envase de cualquier naturaleza, cuyo contenido puede ser variable, y hay que recordar que el producto a granel se define como tal, el cual debe de pesarse, contarse o medirse en presencia del consumidor, y por lo tanto ese tipo de productos están fuera del campo de aplicación de esta norma. En cuanto al uso de la contraseña, bueno, el uso de la contraseña se refiere a exhibir este logo de NOM, el cual debería de colocarse incluyendo 3 dígitos del código de la norma específica. Y esto solo se va a hacer cuando una norma lo determine en el texto tal cual, ¿no? Y este logo tiene reglas que utilizarse y esta contraseña se hace conforme a lo que establece la norma 106. Pero la clave aquí es, si la norma específica lo determina, bueno, entonces se va a utilizar. También se mencionaba que podría ser que la contraseña la mencionara la norma o la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, pero hay que recordar que esa ley pues ya feneció y fue sustituida por la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Por lo tanto, la única posibilidad de que sea obligatorio exhibir la contraseña NOM es si una norma en específico lo menciona.
Bueno, los principales cambios que vamos a ver, uno de ellos más importante es el de la denominación. Nos establece la denominación, primero nos va a establecer la ubicación, el tamaño, la forma de que sea contrastante con la declaración de contenido, pero también nos dice cuál es el orden que se debe de establecer para determinar la denominación de mi producto. Entonces, como primer paso tengo que ver si la denominación ya está o algún ordenamiento jurídico específico. Podría ser el reglamento de control sanitario de. Si no lo tengo ahí, entonces mi siguiente orden tiene que ser el nombre de uso común o puedo utilizar la descripción de acuerdo con las características básicas del producto. Y si tampoco tengo eso, mi última alternativa es utilizar el códex alimentario, que ya lo estamos considerando como una opción, pero lo importante es que viene en un orden y pues se van eliminando uno con otro. Entonces el códex sería mi última alternativa si antes no tengo una forma de establecer mi denominación. También se resalta que la denominación se debe de presentar en negritas dentro de la superficie principal de exhibición. Eso ya lo sabíamos, hay que recordar que la superficie principal de exhibición básicamente enlaza todo lo que son la declaración de contenido, la denominación, la marca y ahora también los sellos. Entonces la debo de presentar en negritas. El cambio es ese, que la necesito en negritas. Anteriormente no me la pedían así. Siguiente, la tengo que poner en línea paralela a la base como se encuentra diseñado mi producto. Entonces ya no la puedo poner de lado, acostadita, tiene que ser en línea paralela. Si vemos el ejemplo, mi producto es un rectángulo con la línea, la base es la línea más larga, entonces así tendría que ponerse en línea paralela. Y tengo que cumplir con las disposiciones de denominación contenidas en una NOM de producto preenvasado, si es que existe. Ahora, me están pidiendo que otro cambio, aparte de que sea negrita y en línea paralela a la base, es que tenga la misma proporcionalidad tipográfica y debe de ser de un tamaño igual o mayor que la declaración del contenido neto. Entonces, tengo que hacerla al menos del mismo tamaño que el contenido neto, con la misma proporcionalidad tipográfica, porque el objetivo es que ambas sean igualmente visibles. Hay que recordar que, como toda norma de información comercial, el espíritu de la norma 51 pues, es proporcionar información suficiente y necesaria al consumidor para una adecuada decisión de compra o de uso o de goce. Y también, bueno, como todas las normas, nos piden que la información sea veraz y que evite los errores o la confusión, que lleve error a la confusión al consumidor final. Entonces, es por eso que ahora el objetivo es que la denominación sea igualmente visible que la declaración de contenido neto. En cuanto a qué pasa cuando mi producto es una imitación, es decir, pudiera ser una imitación cajeta, no es cajeta, es una imitación. Entonces lo tengo que colocar, la denominación forzosamente me dice que la debo de colocar en la parte superior izquierda de mi superficie principal de exhibición. Otra regla importante es que debo colocar la palabra imitación al principio de la denominación, debe de ir en mayúsculas, debe de estar con negrillas en un fondo claro y esta palabra imitación debe ser del tamaño de doble al resto de la denominación. Ahora, ¿qué es un producto imitación? La misma norma establece una nueva definición en la que se determina que son aquellos productos preenvasados que son elaborados con ingredientes o procedimientos diversos a los usados en la producción de aquel producto preenvasado con una NOM o básicamente con aquel que pretendo imitar o cuyo aspecto sea semejante a este producto. Entonces, ya la palabra imitación es un relevante para que yo pueda denominar mi producto. Ya no puedo utilizar las palabras como tipo, estilo o algún otro término similar. Simplemente es imitación y no puedo utilizar estilo en ninguna otra parte del empaque. Ahora, es importante resaltar que la norma nos dice que no puedo utilizar la palabra imitación cuando el producto al que pretendo imitar, por así llamarlo, cuenta con una denominación de origen, una indicación geográfica protegida o reconocida por el Estado mexicano. Entonces ya no puedo utilizar, por ejemplo, la palabra imitación, queso manchego, tipo queso manchego, estilo queso manchego. ¿Por qué? Porque el queso manchego cuenta con una denominación de origen y no puedo utilizar ninguna de estas palabras para referirme a este producto. Otro cambio que tenemos son los azúcares que se declaran en nuestro producto. Los azúcares libres, los azúcares libres van a estar en la norma, van a estar conformados por dos elementos. Primero, los azúcares que tal cual la norma ya los reconoce, que son aquellos que están presentes naturalmente, por ejemplo, en la miel o los jugos de frutas.
La norma define a los azúcares como los monosacáridos y disacáridos, fructosa, glucosa, sacarosa. Y establece una nueva figura que se llaman azúcares añadidos. ¿Y cuáles son esos? Son los que se añadieron durante el proceso de elaboración industrial por el fabricante. Un ejemplo muy burdo de un azúcar añadido pudiera ser cuando tú todas las mañanas a tu café le colocas azúcar. Ese es azúcar añadido porque no lo traía el café, tú se lo añadiste en este caso sería durante el proceso de elaboración. Entonces, la suma de ambos, los azúcares con los azúcares añadidos, ambos nos dan los azúcares libres y es importante que los tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque estos vamos a considerarlos y los vamos a ver más adelante cuando hablemos de los cálculos del etiquetado frontal de advertencia. Entonces, tengo estas tres definiciones en la norma: azúcares, azúcares añadidos, y ambos me dan los azúcares libres. ¿Cuáles son? Son todos los monosacáridos y disacáridos disponibles añadidos a los alimentos y bebidas no alcohólicas por el fabricante, que serían mis azúcares añadidos, más naturalmente en miel, jarabes y jugos de frutas u hortalizas. Ahora, también nos pide la norma que declaremos los azúcares añadidos en nuestro producto. ¿Y cómo los vamos a declarar? Bueno, los vamos a declarar en nuestro listado de ingredientes, agrupándolos y anteponiendo las palabras azúcares añadidos. Los vamos a poner este listado entre paréntesis, indicando la denominación específica de los azúcares añadidos presentes en el producto. ¿Y qué es lo que va? El objetivo es que si tu producto, por ejemplo, a lo mejor tenía como azúcares añadidos azúcar y jarabe de maíz de alta fructosa y lo tenías en diferente orden, a lo mejor tu azúcar era el segundo ingrediente y tu jarabe de maíz de alta fructosa era el quinto, pues ahora los vas a sumar y si entre la suma de ambos genera en orden de predominio que sea el primero, entonces vas a declarar ingredientes, azúcares añadidos, abro paréntesis y coloco todos los que agrupé o los estoy agrupando mis azúcares añadidos. Los debo de colocar en orden cuantitativo decreciente, según corresponde a la suma de todos los azúcares añadidos, y en el caso de que tenga un ingrediente compuesto y también lo formen parte azúcares añadidos, pues seguimos la regla establecida en los dos incisos anteriores. Los agrupo, los pongo entre paréntesis y los pongo en orden cuantitativo decreciente. Entonces vamos a ir viendo que le vamos a dar forma. Así como ahorita me están pidiendo los azúcares añadidos, voy a ver que en mi declaración nutrimental también me los van a pedir. En este ejemplo tengo un chocolate blanco. En mis ingredientes estoy resaltando mis azúcares añadidos, entre paréntesis, cierro paréntesis, en este caso solo tengo sacarosa, y así, como pueden ver en este ejemplo, los azúcares añadidos forman parte de un ingrediente compuesto. Tengo un chocolate blanco, un chocolate con leche, y de esa forma voy poniendo también con mi chocolate amargo, voy agrupando mis azúcares añadidos por cada ingrediente compuesto. Ok, en la declaración de alergenos alimentarios también tenemos nuevas reglas. La primera es que todos mis alergenos los debo de declarar al final de la lista de ingredientes. Forzosamente tiene que ser así. ¿Y cómo los voy a declarar? Bueno, ahora me piden que sea en negrillas y de igual o mayor tamaño a las letras de los ingredientes generales. Todos los alergenos los debo de declarar bajo el título contiene. Y en caso de que exista la posibilidad de contaminación durante el proceso de producción o elaboración por parte del fabricante, entonces tengo que poner primero mis ingredientes, después contiene, poniendo mis alergenos, y seguido de la palabra puede contener, indicando el alergeno de qué se trata. Entonces ya tengo nuevas reglas para declarar. ¿Ya se declaraban los alergenos? Sí, ya se declaraban, solo que ahora me están pidiendo la ubicación, el tamaño y que vengan en negritas. Ok, el etiquetado nutrimental. Vamos a ver que el etiquetado nutrimental en base a la norma está compuesto por la declaración nutrimental y está compuesto por la información nutrimental complementaria. Es de aplicación obligatoria y estos son los dos elementos que vamos a revisar, que ambos, tanto la declaración nutrimental como la información nutrimental complementaria, forman el etiquetado nutrimental. En la declaración nutrimental, bueno, se deben de declarar los nutrimentos existentes en mi producto y tengo varios cambios. El primero es que mi contenido energético lo tengo que declarar forzosamente por una porción de 100 gramos en un producto sólido o por 100 mililitros en productos líquidos. Y también tengo que declarar forzosamente mi contenido energético por envase. El primer cambio, pues, es que ahora se llama declaración nutrimental, ¿no? Ese es el nuevo título. En la norma se establecía
o se establece en la norma vigente como información nutrimental. Entonces, mi contenido energético lo tengo que poner en 100 gramos por 100, o 100 mililitros y por envase. Y tengo que declarar por 100 gramos, pues ya sabemos que son las proteínas, las grasas totales, grasas saturadas. Ahora me están pidiendo las grasas trans y también me están pidiendo los azúcares añadidos. Entonces les vamos tomando forma, ya los declaré en ingredientes, también los tengo que declarar en esta declaración nutrimental, y el sodio. Como pueden ver, están resaltados en negritas lo que es el contenido energético, las grasas saturadas, las grasas trans, los azúcares añadidos y el sodio. Esos son los que me están pidiendo que, aparte que tengan que se incluyan nuevos elementos, también me piden que vengan en negritas. Es muy importante mencionar que la declaración del contenido energético únicamente se puede expresar en kilocalorías o kilojoules por 100 gramos, 100 mililitros y por envase, pero ya no vamos a utilizar el término de calorías como se venía utilizando. En la declaración nutrimental, entonces, la altura de la declaración nutrimental debe ser de al menos de 1.5 milímetros, resaltando en negrillas el contenido energético, la grasa saturada, las grasas trans, los azúcares añadidos y sodio, como lo habíamos comentado. Y las grasas trans también me dan una definición, porque me dicen que las grasas trans, las que yo declaré, no incluyen las grasas trans presentes en ingredientes lácteos y cárnicos de manera natural. Me traen una definición de lo que son las grasas trans y lo que es muy importante. Cuando yo haga mi declaración nutrimental, Sonia, te perdimos sí, por unos minutos. sí, muchas gracias. Sí, nos dimos cuenta del fallo técnico, muchas gracias, no avanzamos. Entonces, nos quedamos en esta diapositiva en la que platicamos que en la declaración nutrimental, en un producto que Perdón. requieras... Sonia, ¿nos ayudarías a proyectar la presentación? Creo que ahorita ya no la estamos visualizando. Muy bien, sí. Muchas gracias. Una disculpa porque la tecnología no tiene palabra de honor. ¿Ya me pueden escuchar? ¿Ya me pueden ver? Todo muy bien, Sonia. Muchísimas Perfecto. gracias. Continuamos. Muy bien, entonces platicábamos de qué pasa si mi producto es reconstituido o requiere una preparación antes de consumirlo, y voy a preparar mi declaración nutrimental. Bueno, entonces primero, si mi harina para preparar pastel, en mis instrucciones establece que voy a utilizar huevo, leche, algún aceite vegetal, entonces mi declaración nutrimental tiene que ser incluyendo todos los ingredientes que necesita el producto una vez que ya que requiero para mi reconstitución o preparación. Y bajo esas instrucciones es como debo de colocarlo. Si yo digo que mi pastel se hace con harina deslactosada o light, reducida en grasa, bueno, tal cual es como voy a preparar mi declaración nutrimental. El objetivo, bueno, porque el consumidor sepa qué pasa cuando mi producto ya totalmente reconstituido, cuáles son los nutrimentos que voy a consumir. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las excepciones en la declaración nutrimental? Ya existían estas excepciones, estamos haciendo algunas acotaciones. Por ejemplo, si mi producto puede ser una excepción de la declaración nutrimental, siempre y cuando no incluya alguna declaración de propiedad nutrimental y saludable,
para productos, por ejemplo, que incluyan un solo ingrediente, eso ya lo sabíamos. En el caso del café, ahora están haciendo algunos cambios, los vemos resaltados en un color diferente al negro. En el café, ¿puedo hacer mi excepción de declaración nutrimental? Sí, si no incluye ninguna declaración de propiedad nutrimental o saludable, y siempre y cuando mi extracto de café, ya sea en granos enteros o molidos, descafeinados o no, y que no contengan ingredientes añadidos diferentes a los aromas. ¿Puedo ponerle aromas? Sí, pero no puedo ponerle saborizantes, por ejemplo. ¿Okay? Esas son las principales excepciones que puedo utilizar para que no esté obligada a declarar o poner mi declaración nutrimental. Y nos vamos ya vimos lo que es la declaración nutrimental, ahora vámonos a la información nutrimental complementaria, que básicamente es si mi producto va a estar sujeto a sellos de advertencia o leyendas de advertencia. ¿En todos los productos los debo de evaluar? Sí, voy a evaluarlo en todos los productos van a presentarlo, no, dependiendo del análisis que se presente y que se realice más adelante, lo vamos a ver. Entonces, mi etiquetado nutrimental, voy a ver el etiquetado frontal de advertencia, perdón, tengo ahí una falta de ortografía. Bueno, es importante que platiquemos del etiquetado frontal de advertencia porque hay que recordar que la norma es una de las partes que la autoridad está modificando, forma parte de un todo, no es lo único que la autoridad modificó. Por ejemplo, en la Ley General de Salud que se publicó el pasado 8 de noviembre y que entró en vigor el 9 de noviembre del 2019, se establece que el etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas es el sistema de información simplificada en el área frontal de exhibición del envase, el cual debe advertir de manera veraz, clara, rápida y simple sobre el contenido que exceda los niveles máximos de contenido energético, de azúcares añadidos, de grasas saturadas, de grasas, de sodio y los nutrimentos críticos e ingredientes que determine la Secretaría. Entonces, aquí ya desde antes de que la norma se creara, ya teníamos una definición y ya la autoridad había determinado qué es lo que estaba buscando en esta modificación. Ahora, también en el reglamento de control sanitario de productos y servicios, el cual ese sí se encuentra todavía en anteproyecto en CONAMER, todavía se está revisando. En ese reglamento, en esta revisión se establece cuál es un etiquetado frontal de advertencia y nos vuelve a dar una definición, pues es prácticamente la que viene en la Ley General de Salud, nos hacen un copy-paste, y también nos recuerdan o establecen que este etiquetado frontal debe de ser el único que se debe de utilizar y no se puede sustituir con algún otro, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos hacia dónde iba la autoridad con estos cambios. Entonces, mi información nutrimental complementaria está hecha. Tenemos dos nuevas definiciones para que la podamos construir. En el primero me establecen que la información nutrimental complementaria es la información destinada a interpretar la declaración nutrimental de forma específica sobre el contenido energético y los nutrimentos críticos añadidos. Pero, ¿cuáles son mis nutrimentos críticos que hemos estado mencionando? Bueno, mi nutrimento crítico son todos aquellos nutrimentos que cuando son ingeridos en exceso o por arriba de los valores nutrimentales de referencia son considerados factores de riesgo asociados con enfermedades no transmisibles. ¿Y cuáles son mis nutrimentos críticos? Los azúcares libres, las grasas saturadas, las grasas trans y el sodio. ¿Se acuerdan que platicábamos de por qué eran importantes los azúcares libres, que estaban construidos por los azúcares más mis azúcares añadidos? Bueno, son importantes porque en la información nutrimental complementaria, entiéndanse sellos y leyendas de advertencia, van a ser las bases para que yo pueda calcular y determinar si mi producto está sujeto o no. Entonces, como podrán ver, la información nutrimental complementaria va a darle vida o va a darle sentido a lo que yo declaré anteriormente. Si yo declaré azúcares añadidos, si yo declaré grasas trans, entonces lo único que voy a hacer es verificar. ¿Ya existen? Sí, voy a verificar en base a las reglas que se establecen si estoy sujeto o no a colocar esos sellos de advertencia o leyendas. Entonces, la información nutrimental complementaria es obligatoria, sí, y debe incluirse la información complementaria en la etiqueta de los productos envasados que contengan añadidos azúcares libres, grasas o sodio, siempre y cuando esos productos, el valor de la energía, la cantidad de azúcares libres, de grasa saturada, de grasas trans y de sodio, cumplan con los perfiles nutrimentales establecidos en la tabla 6. ¿Por qué le ponemos asteriscos? Bueno, porque es cuando vamos a ver que son diferentes fases en las que se van a evaluar. La tabla 6 per se, como aparece en la norma, no se va a evaluar en forma inmediata, forma parte de la última fase. Entonces, es importante separar, primero, si tengo añadido o no. Y segundo, ok, si ya lo tengo, no significa que forzosamente voy a tener un sello. Primero tengo que hacer mi cálculo para saber
si lo voy a ostentar o no el sello. Entonces, aquí mi primer pregunta en mi árbol de decisión para saber si voy a calcularlo es si tengo añadidos azúcares libres, grasas o sodio. Y si la respuesta es sí, entonces me voy a revisar, hacer el cálculo para ver si los nutrimentos críticos exceden de la cantidad requerida para poder ostentar un sello como exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans y exceso de sodio. Ok, entonces esta es mi tabla 6, que es la que viene en la norma. Vamos a revisarla poco a poco. Entonces, también es importante mencionar que la información nutrimental complementaria tiene excepciones. Sí, son las mismas excepciones que habíamos platicado para mi declaración nutrimental, como recordarán los ingredientes, los productos de un solo ingrediente, el café, el té, pero también me ponen nuevas excepciones. Por ejemplo, las fórmulas para lactantes o fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición, las fórmulas de continuación para necesidades especiales de nutrición, y es obvio que ahí no van a estar sujetas a información nutrimental complementaria porque son hechas precisamente para una población en específico con nutrimentos específicos. Tampoco le voy a poner información nutrimental complementaria, ni siquiera necesito calcularla, aceites vegetales, grasas vegetales o animales, azúcar, miel. Es decir, si yo traigo 1 litro de aceite de oliva, pues no le voy a calcular en la información nutrimental complementaria, o si traigo una harina de trigo, tampoco lo voy a hacer. Pero si ya traigo una harina modificada, por ejemplo, la harina para preparar pastel o la harina para preparar hotcakes, ahí sí. Entonces, estas son las excepciones que no le voy a colocar. Y también los alimentos y las bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad que tengan especificaciones nutrimentales para algunos de los nutrimentos, de los siguientes nutrimentos como grasas, azúcares y sodios. Esos tampoco los voy a hacer mi información nutrimental, y es el mismo sentido que el inciso B, que básicamente están hechas para un grupo específico de población con necesidades nutrimentales específicas. Ok, entonces les presento el sistema de etiquetado frontal, que está hecho de leyendas precautorias y de información nutrimental complementaria. Esta información nutrimental complementaria, en el caso de los sellos, está regulada por el apéndice A normativo de la norma. En mis leyendas precautorias solamente tengo 2, una que dice contiene edulcorantes, no recomendable en niños, y la segunda que dice contiene cafeína, evitar en niños. Ok. El apéndice A y la norma me establecen reglas en cuanto, asumiendo que ya mi producto lo evalué y que sí está sujeto a sellos. Entonces, lo primero que me dice es que debo de colocarlos en la esquina superior derecha de la superficie principal de exhibición. Entonces, hay que recordar que la superficie principal de exhibición, como comentábamos, está formada por la denominación, la marca, el contenido, y en esa superficie, en la esquina superior derecha, voy a colocar mis sellos. ¿Qué pasa si tengo más de un sello? Tenemos solamente 5 sellos, pero ¿qué pasa si tengo más de uno? Bueno, si tengo más de uno, tengo que colocarlos en un orden. Primero, le tengo que resaltar al consumidor las calorías, en segundo lugar los azúcares, en tercer lugar las grasas saturadas, después las grasas trans y por último el exceso de sodio. Así en ese orden es como le voy a dar la información al consumidor final. Y la norma nos establece cómo debo de colocarlos. Si vendimos, en ejemplo, si tengo más de un sello, pues ya los junto como si fueran un panal, y tengo las opciones, por ejemplo, si son más de 2 sellos, 3 sellos, los coloco en forma lineal o en forma de panel. Tengo el uso de 4 sellos, todos también en forma de panal, y el uso de 5 sellos. Básicamente, si se fijan en la imagen que vienen en la esquina superior derecha. También si pueden apreciar, cuando yo uno los sellos en forma de panal, se establecen espacios en blanco, como este rombo que se forma al unir los 4. Este rombo y la parte de Secretaría de Salud, donde viene la leyenda, se deben de mantener en blanco. Si se fijan aquí en la imagen, están en blanco, no van con el fondo del empaque. ¿Por qué? Porque estos siguen formando parte de los sellos y por lo tanto deben de venir en blanco, porque en base a la norma, el apéndice viene en blanco, por ejemplo, la leyenda de Secretaría de Salud, y debemos de mantenerlos como tal. Entonces, la misma norma nos establece cuáles son los componentes de mis sellos. Por ejemplo, me dice que mi octágono debe de ser color negro, la leyenda que viene sobre el octágono tiene que ser en fondo blanco, la firma de la Secretaría de Salud nos establece un tamaño, una tipografía y el margen blanco sobre el contorno del octágono.
Entonces me pone colores, tipografías e incluso me dice, por ejemplo, en la tipografía a utilizar es Arial Bold en los textos de los octágonos y la tipografía es Arial en negrillas para la firma Secretaría de Salud. También me habla sobre componentes de los sellos. Tenemos que darle una estructura para que no se vean ni muy largos, ni muy... vamos a tener ancho de ancho y alto como base, pero cada uno de los elementos nos dice de qué tamaño deben de ser para mantener la proporción del sello. ¿Ok? Entonces, nos dice específicamente cuánto debe de medir. Por ejemplo, la leyenda de exceso de calorías debe de mantenerse en este espacio que es 23X, y obviamente es una proporción en base considerando la base o la altura. Me dice, tu leyenda debe de estar en este espacio, pero ojo, tu interlineado debe de medir tanto, ¿no? 4X. Entonces, cuando yo creo o forme mi sello, debo de hacer una proporción de todos los elementos. ¿Cuánto debe de medir cada sello? Bueno, dependiendo de la superficie principal de exhibición, el sello debe de tener una medida. Y, por ejemplo, si mi superficie principal de exhibición es de 50 centímetros cuadrados, bueno, me iría a la parte en la que dice que debo de tener 1.5 centímetros de ancho por 1.66 de alto. Es así como debe de estar formado mi sello, y si me regreso un poco, veríamos que este caso sería 1.5 y 1.66 de alto, y cada uno de estos elementos tendría que construirlo el 23X considerando cuánto mide mi sello de alto. Ok, si mi producto tiene una superficie principal de exhibición igual o menor a 40 centímetros cuadrados, solo voy a incluir un sello. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, supongamos que tengo un producto que está sujeto a los 5 sellos, pero como el espacio es tan pequeño, no voy a poner exceso de calorías, exceso de azúcares y así con cada uno de los 5. Simplemente voy a seleccionar un sello, que sería el último, y voy a ponerle 5 con números sellos. Significa que mi producto está sujeto a 5 sellos. Es decir, no necesito colocar los 5 porque como el espacio es muy pequeño, solamente coloco el número 5 y la siguiente pregunta es, ok, pero en alguna otra parte del empaque le voy a informar al consumidor esos sellos cuáles son. No le voy a decir ni exceso de calorías ni exceso de azúcar, y simplemente le pongo el número de sello y es suficiente. Ahora, ¿qué pasa en productos que son envases retornables utilizados como contenedores para más de un tipo de producto o sabor? Bueno, aquí nos dice que en la parte externa de la tapa del producto es donde voy a poner el sello correspondiente al número de la cantidad de nutrimentos que estoy teniendo en exceso, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo 5 sellos? Porque puedo tener en exceso azúcares, grasa saturada, grasas trans, sodio, y el quinto sería cuando tengo exceso de calorías. Y aquí vienen, si tengo la leyenda de exceso de un sello con exceso de algún nutrimento, tengo mis componentes, y lo mismo pasa cuando tengo un sello con un solo número, me dan la estructura y la proporción de cada uno de los elementos. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo traigo un producto que es un envase múltiple? Bueno, en este ejemplo, si yo tengo un surtido de galletas, es una caja con un empaque múltiple, y al mismo tiempo adentro traigo 3 paquetitos de galletas de canela. Bueno, si mis productos, mis galletas de canela están sujetas a los sellos, pero cada uno de ese envase individual trae la leyenda no etiquetado para su venta individual, y hay que recordar que trae el lote y la fecha de caducidad. Entonces, cada uno de mis empaques individuales no necesita cumplir con el sello, pero sí el empaque múltiple. Entonces, a mi empaque múltiple le voy a poner los 3 sellos, que en este caso era exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. No así a mis envases individuales, porque traigo la leyenda de no etiquetado para su venta individual. Y aquí la clave es que los 3 son lo mismo. Es decir, los 3 son galletas de canela. Pero ¿qué pasa si ahora, en lugar de poner a mi empaque múltiple solo galletas de canela, cambio por galletas de canela, galletas de naranjo, galletas de piña? Es decir, traigo un surtido de productos. Entonces ahí vamos a tener 2 reglas. Primero, mi empaque múltiple tiene que traer la suma de todos los sellos de los productos que tengo al interior. Y segundo, cada empaque individual va a tener su propio sello, de tal forma que yo le informe al consumidor qué es lo que está consumiendo o va a ingerir los nutrimentos críticos que tengo presentes en mi producto.
Y es importante mencionar que aunque yo traiga etiquetado de sellos y mi producto no va a estar etiquetado individual, pues se mantiene la regla de que tengo que traer la leyenda de no etiquetado para su venta individual en español, más lote y código, lote y fecha de caducidad o consumo preferente. Ahora, ya vimos los sellos. ¿Qué pasa con las leyendas precautorias? Las leyendas precautorias las vamos a incluir en nuestro producto si mi producto incluye edulcorantes. No importa la cantidad de edulcorantes, la presencia, si es mucho o si es poco, con que yo traiga declaración de edulcorantes en mis ingredientes, entonces voy a construir que necesito una etiqueta, leyenda precautoria frontal que diga en mayúsculas, contiene edulcorantes no recomendables en niños, y cuando mi producto tenga cafeína adicional dentro de mi lista de ingredientes, no importando la cantidad, también voy a incluir una leyenda precautoria en letras mayúsculas que dice contiene cafeína, evitar en niños. Me vienen reglas de cómo voy a utilizar o cómo voy a declararlo. Por ejemplo, tiene que ser un fondo negro, la tipografía blanca y mi tipografía es Arial en negritas y me permiten dos opciones, o ponerla en una sola línea o ponerla en dos. Lo mismo aplica para cualquiera de las dos leyendas que estoy colocando. ¿Y dónde lo voy a colocar? Pues lo voy a colocar en la parte superior derecha de la superficie principal de exhibición, igual que los sellos. Oye, pero ¿qué pasa si también tengo sellos? Ok, entonces le damos prioridad a los sellos, coloco los sellos en la parte, igual en la parte superior derecha de la superficie principal de exhibición, y justo debajo de los sellos pongo mi leyenda, contiene cafeína, evitar en niños, o la leyenda de contiene edulcorantes no recomendable en niños. Es así como la construiríamos. Ahora, ¿qué pasa si mi producto, después de que lo evalué, no contiene sellos ni leyendas? ¿Puedo colocar esa leyenda, puedo tomar esa como para colocar, informarle a mi consumidor que no tengo sellos ni leyendas? Sí, sí lo puedes hacer. Simplemente nos dan algunas reglas. Primero, forzosamente tengo que utilizar la frase, este producto no contiene sellos ni leyendas. Es la única que puedo utilizar. Vamos a estandarizar. ¿Dónde la puedo colocar? En cualquier parte diferente a la superficie principal de exhibición. Y la tipografía y tamaño debe ser de igual o menor tamaño al que requiero poner de mi declaración de contenido. Lo que es muy importante es que únicamente puedo declararlo de forma escrita y no debo utilizar elementos gráficos o descriptivos que hagan alusión a los sellos. Ahora, ¿qué pasa cuando mi producto está dirigido para niños y tengo sellos o leyendas de edulcorante en este tipo de productos? Bueno, primero vamos a definir qué son niños. La norma establece que niños son aquellos individuos de más de 36 meses y hasta los 12 años de edad. Entonces, si mi producto está dirigido a ese grupo de personas y tiene sellos, desde un sello en adelante, o tiene la leyenda de edulcorante para niños, entonces no puedo incluir en mi etiqueta personajes infantiles, celebridades o mascotas, elementos interactivos, juegos visuales o descargas digitales, entre otros, ¿no? Animaciones tampoco puedo ponerlas. ¿Por qué? Porque se considera que pueden promover o fomentar el consumo de productos con exceso de nutrimentos críticos o con edulcorantes. Esto entra en vigor el 1 de abril del 2021. Entonces es importante que sepamos primero a quién estoy dirigido y si tengo sellos y leyendas de edulcorantes. Ok, ¿qué pasa si mi producto tiene sellos y leyendas, ya sea de edulcorantes o cafeína, y tengo una declaración nutrimental? Bueno, primero me ponen reglas. Si yo tengo sellos o leyendas, no puedo realizar declaración de propiedad saludable, pero sí puedo hacer declaraciones de propiedades nutrimentales, siempre y cuando no estén relacionadas con el sello que yo tengo colocado, y dónde puedo colocarlo en cualquier parte del envase diferente a mi superficie principal de exhibición, y también me ponen un tamaño que yo debo de colocar. No debo exceder ese tamaño porque se regula la proporción del tamaño y su ubicación. ¿Qué pasa si mi producto es recomendado por alguna asociación? Alguna asociación que diga que mi producto puede ser utilizado por un grupo de personas. Bueno, primero, para utilizar las leyendas o sellos de recomendación o reconocimiento, la primera es que no puedo tener ningún sello de los nutrimentos críticos añadidos. No puedo tener ninguno. Después debo especificar la Hola, Sonia, ¿nos escuchas?
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, si yo quiero ponerle una leyenda de reconocimiento de mi producto está reconocido por la Confederación Nacional de tal, no sé, tal enfermedad, entonces esa asociación primero tiene que cumplir con los lineamientos que va a publicar Profeco antes del 1 de octubre, que esperamos que sean próximos días, que se llaman lineamientos para el registro y reconocimiento de organizaciones o asociaciones profesionales que pueden emitir sellos o leyendas de recomendación para alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, si mi asociación o organización no está reconocida, bueno, no cumple con esos lineamientos, no puedo ostentarla. Y segundo, debo de tener una evidencia científica, objetiva, fehaciente, que sea veraz, comprobable. Es importante que esté exenta de textos o diálogos que puedan inducir al error. Ok, entonces ya platicamos sobre el etiquetado frontal de advertencia, de las leyendas y hacemos un pequeño resumen de cómo va a construirse. Bueno, la fase 1 va a estar, la etiquetado frontal de advertencia, los sellos, son los únicos que van a tener 3 diferentes fases de implementación. Las leyendas de edulcorantes y cafeínas entran en forma inmediata. Entonces, en la fase 1 entran de octubre de 2020 a septiembre de 2023, dura 3 años, y vamos a evaluar todos los nutrimentos críticos añadidos. En fase 2 tengo octubre del 2023 a septiembre del 2025, dura 2 años, y mis lineamientos que ya tenía los hago un poco más estrictos para que cuando yo llegue a octubre del 2025, que ya entra en definitiva en la última fase, aplica en su totalidad la tabla 6. Es importante mencionar que el 1 de abril entra en vigor la restricción del 415 que platicábamos, que si mi producto tiene sellos o la leyenda de edulcorantes y está dirigido a niños, entonces no puedo utilizar temas que fomenten su uso o consumo. Entonces, por eso es muy importante que evaluemos mi producto en las 3 fases, porque puede ser que en la fase 1 no requiera sellos, pero al llegar a la fase 2 sí, o a la fase 3. Entonces, es importante que lo tengamos en el radar para saber cuándo voy a empezar a modificar mi empaque. Entonces, entra en vigor el 1 de octubre en la primera fase del etiquetado frontal nutrimental, con mis leyendas de cafeína, y esperamos que a esa fecha, el 1 de octubre, ya Profeco haya publicado los lineamientos para el uso de leyendas o sellos de recomendación. El 1 de abril entra los productos dirigidos a niños, que no puedan incluir personajes, celebridades o mascotas, y el resto de la información entra en vigor también el 1 de abril, es decir, cuáles son los restos de los numerales, lo que platicábamos de la denominación, las reglas de la declaración nutrimental, la declaración de alergenos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la fase 1 y la fase 2? Bueno, en la fase 1 y la fase 2, lo que yo me voy a preguntar para poder evaluar mi producto, uno es si tengo nutrimentos críticos añadidos a mi producto. Es decir, si le agregué azúcares añadidos, si le agregué grasas o si le agregué sodio. Esa es la primera pregunta que me voy a hacer en fase 1 y fase 2. Si yo le agrego azúcares añadidos a mi producto, voy a evaluar si le aplica el sello de exceso de calorías y exceso de azúcares. Si a mi producto le agregué grasas, entonces voy a evaluar si le aplica el sello de exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans y el sello de exceso de calorías. Si a mi producto únicamente le agregué sodio, entonces solamente voy a evaluar si le aplica el sello de exceso de sodios. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el sodio no me va a impactar en las calorías. Entonces es por eso que si mi producto, ¿cuándo va a ser que un producto tenga los 5 sellos? Bueno, cuando yo vea que mi producto tiene añadidos azúcares, añadidas grasas y añadido el sodio, por lo tanto tuve que evaluar los 5 sellos. Gracias. Y en la fase 3, bueno, en la fase 3 ya prácticamente aplico la norma en su totalidad y ya no necesito preguntarme si tengo o no añadidos, ya me voy a lo que especifica la norma para poderlos cumplir. Entonces, en un breve resumen, en la pregunta en la fase 1 y fase 2 no aplico los criterios del numeral 453 que establece la norma, solamente me hago las preguntas que acabamos de ver, y no le aplico la tabla 6 en la fase 1, pero en la fase 2 y en la fase 3 ya aplico en su totalidad la tabla 6. Si viéramos las tablas, aquí las tenemos y vemos cuáles son los cambios. Entonces, la primera tabla que vemos es la que aplica únicamente para fase 1, la que ya me pregunté si tengo añadidos azúcares, grasas o sodio, y si la respuesta es sí, me voy a evaluar. Entonces, en un producto en la tabla, ¿cómo la vamos a interpretar? Del lado izquierdo tengo que
Voy a evaluar si mi producto es un sólido, lo voy a evaluar la presencia de estos nutrimentos en 100 gramos. Si mi producto es un líquido, lo voy a evaluar la presencia de estos nutrimentos, pero en 100 mililitros del producto. De tal forma que en un sólido, si cuando yo hago mi cálculo de energía en 100 gramos de producto, tengo más o igual o mayor a 275 kilocalorías de energía, entonces automáticamente la leyenda que voy a utilizar es exceso de calorías. Si en mi mismo producto de 100 gramos evalúo azúcares y más el 10%, más del 10% total de la energía de mi producto proviene de los azúcares libres, entonces voy a poner una leyenda de exceso de azúcares. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado que en fase 1, me regreso un poco, la pregunta era si yo tenía azúcares añadidos. Eso era lo que me preguntaban para ver si iba a evaluar. La respuesta en mi producto es sí, sí tengo azúcares añadidos. Ok, cuando yo me vaya a evaluar mi tabla, cuando yo evalúo azúcares, no voy a evaluar sobre los azúcares añadidos. Voy a evaluar este 10% sobre el total de la energía proveniente de azúcares libres. Es decir, la pregunta en mi fase 1 y fase 2 de si tengo azúcares añadidos solo es la llave de entrada para ver si los voy a evaluar, pero cuando ya haga el análisis, lo voy a evaluar con el total de los azúcares provenientes, de esos azúcares libres que tenga el producto. Contra eso voy a evaluar mi energía. Y si excede del 10%, bueno, entonces voy a tener la leyenda a utilizar exceso de azúcares. Y lo mismo pasa cuando yo evalúo la presencia de las grasas saturadas. Si la energía proveniente de grasas saturadas es igual o mayor al 10% total de la energía de del producto, entonces voy a colocar un exceso de grasas saturadas. Perdón, el 10% sobre el total de la energía proveniente de grasas saturadas. Lo mismo pasa con el exceso de grasas trans, aquí el límite es el 1%, y el exceso de sodio, si mi producto tiene igual o mayor a 350 miligramos de sodio. Y las bebidas sin calorías de 45 miligramos. Ahora, ¿qué pasa en la segunda y tercera etapa? En la segunda y tercera etapa vamos a utilizar la tabla que está en la parte inferior y estamos resaltando en amarillo los nutrimentos que están cambiando. Por ejemplo, en la fase 1, yo voy a evaluar en un líquido de 100 mililitros de producto si tengo presentes para energía es igual o mayor a 70 kilocalorías o 10 kilocalorías de azúcares libres. En la fase 2 y 3, los 10 kilocalorías bajan a 8, por eso comentábamos que nos hacemos más estrictos. Entonces, en los líquidos hay que tener cuidado porque cuando yo evalúo líquidos tengo que evaluar estos dos parámetros. Puede ser que mi producto en 100 mililitros no exceda de los 70 kilocalorías totales. Y dices, palomita, no tengo energía. No, también tienes que evaluar si esos 100 mililitros de productos no tienen más de 10 kilocalorías provenientes de azúcares libres. Si es así, entonces va con el sello de calorías. Por eso es importante en los líquidos hacer la evaluación sobre ambos parámetros. No es que yo escoja si lo quiero evaluar contra los 70 kilocalorías o contra los 10 kilocalorías de azúcares libres. Tengo que evaluar los dos para ver si con que le dé palomita a uno de los dos, ya tengo que cumplir con el sello de exceso de calorías. Y en el caso del sodio, la diferencia entre tabla 1 y tabla 2, bueno, primero me bajan, ¿no? Ya no tengo 350 miligramos, ya el límite máximo es 300 miligramos por cada 100 gramos de producto, 100 mililitros, y ahora me ponen una nueva regla. Si por cada miligramo de sodio, si por cada kilocaloría yo tengo igual o mayor a 1 miligramo de sodio presente en mi producto, evalúo exceso de sodio. Si hiciéramos un ejemplo muy rápido, veríamos un producto que tenga una declaración nutrimental en la que por 100 gramos me dicen que mi producto tiene 300 miligramos. Si yo lo comparo contra la fase 1, que entra el 1 de octubre, la pregunta sería, oye, yo solamente tengo añadido sodio, no tengo añadidos azúcares, ni tengo añadidas grasas saturadas ni grasas trans. Oye, pero sí tienes grasas saturadas. Sí las tengo aquí en mi declaración nutrimental, pero no fueron añadidas durante el proceso de producción, por lo tanto no les voy a evaluar. Es decir, no significa que porque en mi declaración nutrimental yo traiga grasas, ya forzosamente tengo que colocarlos. Primero, la primera pregunta que el fabricante debe de confirmar es si tengo añadidas en esta fase 1 y fase 2 grasas saturadas, grasas trans o azúcares añadidos y sodio. Si es así, evalúo. Entonces, en mi caso, como solo mi producto tiene añadido el sodio, no voy a evaluar ni el sello de exceso de calorías porque hay que recordar que el sodio no afecta a las calorías y entonces la primera pregunta es, oye, ¿tienes sodio de añadido? Sí.
Vamos a evaluarlo. ¿Cuánto tienes de sodio en 100 gramos? Tengo 300 miligramos. Ok, en mi primer fase el límite máximo es 350, en mi primer fase no lo voy a colocar. Entonces, esos 2 primeros años no tengo por qué preocuparme, pero cuando ya hago mi segunda fase, que entra en vigor en el 1 de octubre de 2023, y entonces veo que sí me va a aplicar el sodio en primera y segunda y tercera fase. Entonces, a pesar de que en la primera no, al momento que en la segunda fase se hacen más estrictos los límites, pues es ahí donde voy a colocarlo. En resumen, pues esta norma vamos a tener cambios en cómo declaro la denominación, voy a tener cambios en cómo declaro los ingredientes y los alergenos, cambios en mi declaración nutrimental. Ya existe me están creando un etiquetado frontal de advertencia que cambian completamente con respecto al que tengo, y también me están regulando el uso de avales y de elementos persuasivos en productos dirigidos a niños. Básicamente ese es el resumen de todo lo que tenemos en esta modificación que se publicó el 27 de marzo de este año, que entra en vigor en su primer fase el 1 de octubre. Es importante mencionar que ya la autoridad ha establecido que si tú quieres cumplir con tus cambios de una vez, es decir, en lugar de esperarte a que digas, llega el 1 de abril y le cambio reglas a todo lo que es la denominación, ingredientes, declaración nutrimental, lo puedes hacer, sí, no te van a sancionar siempre y cuando lo hagas conforme a lo que establece la norma. Ya la autoridad ha establecido que también estableció público un acuerdo en el que establece que hasta el 30 de noviembre puedes comercializar tus productos cumpliendo con la regulación anterior. Ellos van a empezar a supervisar eso. Entonces ya hay algunos elementos que la misma autoridad ha estado publicando a fin de darle claridad y certeza a esta norma. Yo les agradezco mucho, estoy a sus órdenes, cualquier pregunta que podamos resolver. Muchísimas gracias, Sonia, por tu amable presentación. Es correcto, si me lo permites, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas que nuestros asistentes han compartido durante esta sesión. Y bueno, te comparto la primera que tenemos. Se considera que la denominación puede ser en letras minúsculas siempre y cuando cumpla con el tamaño de letra respecto al contenido neto. Sí, la norma nada más establece un tamaño, no te restringe si es mayúsculas o minúsculas, excepto hay que recordar el tema de la palabra imitación. Ahí sí me pone que debo utilizar la palabra imitación en mayúsculas. Si por la composición natural de los ingredientes que contienen un porcentaje considerable de azúcar, pero no lleva azúcares añadidos, ¿es necesario algún hexágono? En todos los casos tendríamos que hacer un análisis, pero si en esta fase 1 y fase 2 no tengo azúcares añadidos, no voy a entrar a realizar ese análisis. De acuerdo. ¿Es permisible colocar dos denominaciones? Es decir, una que cumpla con los criterios de la norma y la otra que sea con principios de marketing. No, la norma establece, es por eso que la norma establece reglas para la denominación, porque lo que quiere hacer es que sea igualmente ostensible para el consumidor que la declaración de contenido neto. Por eso establece esas reglas. Entonces la respuesta es no, tendríamos que tener una sola denominación. De acuerdo. ¿Cómo se define si un producto es líquido? Por ejemplo, una salsa semilíquida declarada en gramos. Sí, la norma 30, sí me escuchan, ¿verdad? La norma 30 establece cómo interpretar o cómo definir un producto, si es líquido o no. La norma 30 es una norma de referencia que nos puede auxiliar para determinar la presentación de mi producto. Ahora es importante mencionar que cualquier duda que tengamos de, oye, es que no estoy convencido, no estoy seguro de cómo aplicarlos, siempre existe la opción de generar una consulta. Y la autoridad ha estado contestando algunas consultas vía correo electrónico, no solo por la pandemia, sino ya desde antes venía contestando consultas en forma, pues podamos decir que muy rápida, pero sí se puede, en caso de alguna duda, establecer alguna consulta sobre cómo se está presentando su producto. Gracias, Sonia. ¿Y con qué herramienta medirá la autoridad los sellos? Es decir, ¿cuál será la medida mínima en milímetros o décimas de milímetros? Bueno, la autoridad ya establece en esta norma, dependiendo la superficie principal de exhibición de mi producto, cuánto debe de medir el sello. Me establece reglas. Sin embargo, si se refieren a cuál será el como margen de error, bueno, lo que sabemos que la autoridad nada más se va a enfocar obviamente en cada elemento que guarde su proporción, pero en base y altura. Entonces, tradicionalmente se miden con un instrumento que se llama vernier y con ese se establece la medición correcta de las dimensiones.
¿Y qué sucede si tenemos un envase múltiple de chocolates rellenos de diferente sabor, donde la información nutrimental es la misma y los sellos también, y no son etiquetados para su venta individual? ¿Se debe de colocar sellos en la envoltura individual? Y la denominación del producto debe ser surtido de... Bueno, la denominación la tendríamos que revisar en base a la norma 186. Hay que recordar que a los chocolates, si es un chocolate, está sujeto a la norma 186 que trae como referencia todo el campo de la 51. Entonces sí tendríamos que revisar cómo está la estructura del chocolate, cómo viene, bueno, todos sus ingredientes, hacer un análisis para determinar si se determina como surtido de. Y la primera parte me la puedes repetir. Entiendo que son envases individuales que no traen la leyenda de no etiquetado para su venta individual. Si no traigo la leyenda de no etiquetado para la venta individual, significa que mi producto en lo individual lo voy a cumplir en su totalidad con la norma. ¿Sí trae la leyenda o no? Perdón, América. No. No trae la leyenda. Ok, si no trae la leyenda significa que mi envase individual le voy a dar cumplimiento en su totalidad de la norma. Eso significaría que le tendría que poner los sellos, porque no trae la leyenda no etiquetado para su venta individual. Y mi empaque múltiple tengo que traer los sellos. ¿Por qué? Porque son diferentes productos los que vienen al interior. De acuerdo, Sonia. ¿Ya se emitieron los lineamientos para los avales de asociaciones? No, hasta el día de hoy que revisé Diario Oficial, todavía no los había, bueno, me queda medio Diario Oficial revisando, no se han publicado. En teoría deben de publicarse antes del 1 de octubre. Se están utilizando dos definiciones para el estilo de tipografía, bold y negrillas. ¿Hay alguna diferencia o se refiere exactamente a lo mismo? Lo que pasa es que Arial Bold es una tipo de letra, o sea, no existe Arial o Arial Bold, es una tipografía que ya existe, por así llamarlo, pero te piden que una vez que tengas en su caso, si tu producto es que utiliza una tipografía Arial Bold, no recuerdo si se refiere a lo del sello, pero se refiere, por ejemplo, a denominación, entonces es negrillas y es lo mismo. ¿Sí? De acuerdo. En el caso de concentrados de frutas, ¿se tendrían que declarar entre paréntesis como azúcares añadidos? Si lo estoy añadiendo a mi producto, sí, y tendría que poner la declaración correcta, así es. Depende la denominación del azúcar que le vaya a colocar, pero sí tendría que colocarse entre paréntesis como azúcares añadidos. ¿Se hace mención a las vitaminas y minerales BNR en la fase 3? No, el BNR ya existe en la norma, en la versión vigente. Se va a continuar ese numeral, ese no ha tenido ningún cambio. Y el BNR no se menciona en el cálculo de sellos. El cálculo de sellos solo habla de nutrimentos críticos, que hay que recordar que son las grasas saturadas, el sodio, pero el BNR no tiene que ver con el cálculo de sellos. Nada más se declara en esto desean. Hay algunas normas que te piden obligatorio, pero si no, si lo quieres hacer voluntario, la declaración nutrimental y si te apegas a NR, pero no tiene que ver con la declaración de sellos ni fases. Muy bien. En cuanto a los personajes de empaques, ¿cuál será la situación respecto a aquellos registrados como marca innominada? Bueno, la autoridad estableció que no se puede establecer, si tu producto, si se refiere al numeral 415 en el cual te establece que no puedes utilizar ningún personaje en forma o ninguna celebridad o dibujo animado o algo, no puedes colocar nada de eso. Cualquier duda que se tenga sobre si lo puedo utilizar o no, sí es importante que se acerquen con la autoridad para que revisen si lo pueden ostentar o no en el producto. De acuerdo. ¿Cuáles serán los parámetros para determinar qué productos se encuentren dirigidos, cuáles serán los parámetros para determinar los productos que se encuentran dirigidos a la definición de la NOM 051 como niños? Ok, primero hay que ver si tu producto está diseñado para una edad entre 36 meses y 12 años. Esa es la clave. Y tendrías que confiar ese grupo. ¿Sí? Sonia, perdóname, no tuvimos una falla en el audio, si pudieras repetirnos ¿Ya? ¿Me escuchan? tu comentario. Ok. Ya.
Ok, si el producto está dirigido al grupo de personas entre 36 meses y 12 años, ese es un grupo dirigido a niños. Entonces, por lo tanto, no puedo ponerle ninguna animación, ninguna celebridad. Entonces, sí sería importante acotarlo para que hagamos un adecuado, o sea, no digamos, es que mi producto no está diseñado para ellos y por eso le estoy poniendo una animación. Porque hay que recordar que la norma, entre otras cosas, y te lo pide actualmente, no solo en la modificación, es que tu producto tenga información veraz, ¿no? Y que no induzca al error o la confusión. Entonces sí sería importante revisar, si tú traes una lechita de sabores, por ejemplo, no puedes decir, no, es que yo no la hice para niños. Finalmente tendrías que en su caso justificar ante la autoridad que efectivamente no estás dirigido a ese tipo de productos, a ese tipo de grupos, y que por esa razón, aunque traes ellos, estás ostentando alguna celebridad, alguna animación. Sí es importante revisar a detalle. La misma autoridad en alguna presentación que hizo ha ostentado cuáles son las imágenes que sí se permiten o no. Entonces sería importante hacer ese acercamiento para evitar que en piso de venta tengas alguna sanción por un uso inadecuado de estos elementos. Y en su caso que tengas tú la evidencia de a quién se lo estás dirigiendo y toda la documentación o toda la trazabilidad de eso. Muy bien. ¿Qué pasa si mi producto en una piña natural viene en lata? En esta lata pongo la piña y también pongo jugo de piña. ¿El jugo de piña se tomaría como azúcar añadido? Sí, 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 sería fructosa. Si tuviera 2 gramos de azúcares añadidos y 4 gramos de hidratos disponibles, ¿sería acreedor al sello de exceso en azúcares? Tendríamos que hacer los cálculos. En todo momento tendríamos que hacer los cálculos para revisar si efectivamente estás o no dentro de esos parámetros. Porque hay que recordar que cuando hacemos la declaración de todo el cálculo de contenido energético, pues no solamente son esos 2 nutrimentos los que sumas algunos otros. Muy bien. Para los productos que contienen un medio de cobertura no comestible, ¿el cálculo de los valores para la tabla nutrimental se basa solo en masa drenada o se debe de considerar el medio de cobertura aunque no se consuma? En estricto sentido, es sobre el total. Sí hemos tenido casos en los que si tu masa drenada, la medio cobertura no es comestible, sí podríamos hacerlo sobre masa drenada haciendo esa rotación, de que si es una salmuera, pues no vas a tomar la salmuera y la solamente fue para preservar el producto. Y sí, lo tendríamos que hacer sobre la masa drenada, ¿por qué? Porque es la que la práctica el consumidor el comprador va a consumir, ¿no? En el, en el punto, perdóname, en el Sí. punto 4.5.3.4.3 indica que cuando se indique la leyenda no etiquetado para su venta individual, únicamente debe incluir los sellos que correspondan. ¿Esto solo aplica cuando son productos diferentes dentro del empaque múltiple? Perdón, ¿me puedes repetir el punto? No, no tengo la... En el punto 45343 Ajá. indica que cuando se tiene la leyenda no etiquetado para su venta individual, únicamente debe incluir los sellos que correspondan. ¿Esto solo aplica cuando son productos diferentes dentro del empaque múltiple? El empaque múltiple debe de traer los sellos y si la pregunta es porque mis empaques individuales son iguales o diferentes, esa es la pregunta, perdón, es que no tengo a la mano mi norma. Déjame checarlo. Ya lo tengo aquí. 45343, ¿es ese, Eri? No, 45343. 43. Es que el 45343 es para el caso de productos en envases retornables utilizados como contenedores. Ahí es cuando le voy a poner nada más en la tapa el número de sello que le corresponda. El 45343 se refiere a ese. Tal vez se refiere al 45344, en el que me dice los productos cuya presentación individual indique la leyenda no etiquetado para su venta individual o similar y que Es se encuentre en un correcto. empaque múltiplo colectivo, únicamente es decir, el empaque múltiplo colectivo, es el que va a incluir los sellos que correspondan como establecido en los numerales 4. Sí, es correcto. Ese es mi ejemplo de cuando yo tenía un empaque múltiple que traía puras galletas de canela con la leyenda no etiquetada para su venta individual. Entonces, solamente el múltiple es el que traía los sellos.
De acuerdo, gracias Sonia por la aclaración. Para la grasa trans, si los laboratorios reportan en gramos, ¿la puedo declarar en gramos o forzosamente en mg? Tiene que ser en miligramos. La tabla de declaración nutrimental lo establece en miligramos. Las alturas mínimas de las tipografías, si las tengo en altas y bajas, ¿se apliquen las bajas? Ajá, sí, sí. Es en las bajas, en las minúsculas. De acuerdo. ¿Hasta cuándo se va a poder poner etiquetas adheribles al producto? En estricto sentido es hasta el 31 de marzo del 2021. Sin embargo, en la nota que publicó la autoridad, posteriormente comentó que eso también podría continuarse para productos importados. Entonces también se tiene ese dato. ¿Tienes el diario oficial de esa fecha? En un momento les digo en qué diario oficial salió ese tema. Fue en julio de este año. Muy bien. Continuamos y ahorita Sí, nos regresamos. nos regresamos. De acuerdo. En el caso del sello de calorías, al cumplir con uno de los dos criterios, ¿ya me haría acreedor al octágono? Al sello, sí, si estamos hablando de la fase, bueno, estamos hablando de 100 mililitros de un producto y que tengo que compararlo con 70 kilocalorías o 10 kilocalorías en fase 1, sí, con cualquiera de los dos que cumpla, ya tengo que, es este, ya tendría que colocar mi sello exceso de calorías. Son los dos parámetros que tengo que evaluar. No significa que yo escoja con cuál voy a cumplir, sino con que cumpla con uno de los dos, ya tengo que colocar mi sello de exceso de energía, exceso de calorías. ¿Qué? Muy bien. Perdón, Eri, mira, ya tengo el dato. El 10 Adelante. de julio del 2020 se publicó el acuerdo en el que se establecen los criterios para la implementación de esta y ahí se establece que podemos utilizar, los importadores pueden seguir utilizando, ostentando stickers o adheribles. Muy Gracias. bien. En una galleta con cobertura sabor a chocolate, ¿ahora se tendrá que declarar como galleta con cobertura imitación chocolate? Y en la No, lista de ingredientes, ¿también se tendrá que colocar la palabra imitación? no, porque hay que recordar que el tema del chocolate lo regula la norma 186 y sí te permite, de hecho, la norma expresa explícitamente que se le puede poner sabor a chocolate. En caso de ser un producto alimenticio de importación, ¿se manejarán las mismas reglas de los sellos o hay un apartado diferente? La norma aplica para todos los productos que se comercializan en México, sean de origen nacional o de importación. Aplica para todos. ¿Se pueden utilizar sellos más grandes de los que establece la tabla 1 de la NOM? No, la tabla te establece el tamaño que deben de cumplir. No te da la opción de que sean más grandes. ¿Los azúcares en que aparece en la tabla son azúcares totales? Cuando tú, si te refieres, declaras hidratos de carbono disponibles, después azúcares, sí son los totales y luego nada más abajo de esos totales especificas cuáles son azúcares añadidos en su caso. ¿Los azúcares de la declaración nutrimental se puede definir como azúcares naturales o se definen como azúcares libres? Sería como azúcares libres, sería el total y abajo declara cuál de todos de esos, cuáles son los azúcares añadidos. Mismo caso que el anterior. Gracias, Sonia. Ahorita continúo con las preguntas. Me voy a ir un poquito rápido, Sí. Buscando reservar un poco de tiempo. La norma menciona que hay un periodo de gracia para la convivencia entre las pilas calóricas y los octágonos, finalizando el 30 de noviembre. Pero hay rumores de que productos importados, antes de la entrada en vigor de los octágonos, ya no será necesario que se etiquete con dichos octágonos. Ok, la norma establece que la entrada en vigor de la primera fase, bueno, y de la norma es el 1 de octubre. Se publicó un acuerdo en el cual se establece que las inspecciones que realice Profeco y Cofepris en piso de venta van a permitir que se conviva hasta el 30 de noviembre, pero eso no lo establece la norma, es un acuerdo que lo establece por separado. Entonces, básicamente, ese acuerdo fue publicado es el mismo del 22 de julio del 10 de julio de 2020, lo pueden revisar y ahí te establece en la comercialización cómo va Profeco y Cofepris a verificar. Es muy importante ese punto. Ese diario oficial solamente habla
de cómo va a ser la vigilancia en piso de venta COFEPRIS y Profeco, ¿no? De cómo van a ser esa, para que tú puedas convivir con tu etiquetado hasta el 30 de noviembre en piso de venta. Si se tiene una bebida saborizada de forma cilíndrica irregular, en donde por las características de la etiqueta la denominación no queda exactamente horizontal a la base del producto porque es una manga, ¿hay un incumplimiento en esta parte? Tendríamos que revisarlo, sí tendríamos que revisarlo, porque hay que recordar que la norma 30 te regula cómo se calcula la superficie principal de distribución, cómo es, y contra eso podríamos revisarlo, pero sí tendríamos que hacer ese análisis para confirmar que si no te lo permite, bueno, hacer nada más esa acotación de que es prácticamente imposible hacerlo. De acuerdo. ¿La denominación puede ser más grande que el contenido neto? Es Ya que correcto. la presentación se indica que debe de ser mayor o igual tamaño que la declaración. Perdón, sí, está muy rápido. Sí, es correcto. Puede ser más grande, solo manteniendo la proporcionalidad tipográfica entre ambos elementos. Si en mi producto no se añaden grasas, entonces, ¿no entra al cálculo para el sello de grasas saturadas? No entra, tal cual, esa es la base con la cual se va a abrir la llave para ver si me voy a cálculo o no. Entonces no haría cálculo de exceso de grasas trans, por ejemplo, y en su caso tampoco evaluaría exceso de calorías si no hay ningún otro nutrimento que tenga que evaluar con eso. ¿Cuál es el porcentaje de error aceptable en X para la medición en el tamaño de la letra y separaciones en el sello? No tenemos un margen de error. Sí hemos identificado que en ocasiones la estructura del sello puede verse alterada en cuanto a la base o la altura por la proporción. En ese caso, lo que se estableció es que le demos prioridad a la base y a la altura, que significa que a lo mejor sí vas a tener un ligero cambio en la proporción del 23X, por ejemplo, o el interlineado, pero el objetivo es mantener la base y la altura, dándole prioridad a eso que a la proporción. Si tengo un sello, ejemplo, exceso de sodio, ¿puedo hacer claims de vitaminas? Sí puedo hacerlos, pero no en la superficie principal de exhibición. Para los sellos, entonces tenemos que enfocarnos más bien en los ingredientes y no en la tabla de declaración nutrimental. Son los dos elementos, son los dos, porque por ejemplo, si en mi declaración de ingredientes yo tengo declaración de azúcares añadidos, pero no los estoy declarando en la declaración nutrimental, no estaría haciendo un análisis correcto. Tengo que hacer uso de los dos elementos, ingredientes, declaración nutrimental, para que en base a eso decida o me vaya a mi evaluación de cálculo de sellos. Tengo un sobre con 50 gramos. El mismo sobre lleva una división en la parte central del empaque para poder dividir el contenido en dos y que cada sobre contenga 25 gramos. El contenido neto lo declaro como 50 gramos y en cada sobre coloco 25 gramos por sobre. ¿Esto es correcto? A ver, otra vez, tengo un sobre de 50 gramos y lo divido a la mitad. Es correcto. Pero tendríamos que revisar porque si nada más es para efectos, es como por efectos, no sé si de embalaje, del diseño del producto, pero si en estricto sentido cada sobrecito es el que yo voy como consumidor voy a utilizar, entonces cada uno de esas bolsitas, si son el mismo producto, digamos que sea polvo para preparar bebidas sabor naranja, cada uno debería ser de 25 gramos y cada uno debería cumplir en su totalidad con la información requerida. Muy bien. Ya estamos como en la etapa final, Sonia, y tenemos una pregunta interesante. El asunto en la palabra azúcares, ¿se toma en cuenta en la separación que pide la norma entre exceso y azúcares, que es de 4X, o la separación se toma a partir de las letras? A ver, me voy a regresar a esa slide para que la podamos revisar a detalle. Creo que es mayormente. ¿Me podrías repetir mientras la pregunta? Claro. El acento en la palabra azúcares, ¿se toma en cuenta en la separación que pide la norma entre exceso y azúcares, que es de 4X, o la separación se toma a partir de las letras? A partir de las letras. Muy bien. El artículo 3 del acuerdo por el cual se establecen los criterios para la implementación, verificación y vigilancia de esta norma
permite que los importadores cumplan con el nuevo esquema de esta norma, aún sin entrar en vigor la obligatoriedad de esta nueva NOM. Sin ser a la fecha exigibles los requisitos del esquema anterior, por ya cumplir con los requisitos de la nueva NOM. Sí, eso forma parte del acuerdo que se publicó y sí te permite que... ¿Por qué se crea este? Porque hay que recordar que la norma te dice en fase 1, que son sellos prácticamente, entran el 1 de octubre, y el resto de los cambios como la denominación, el tamaño de la denominación, el tamaño de las letras de la declaración nutrimental, los ingredientes, entran en vigor hasta el 1 de abril. Eso en términos prácticos, pues puede ser que te diga una empresa, oye, es que no puedo correr 2 empaques, no puedo correr ahorita uno y luego otro, porque simplemente para correr un diseño te puedes llevar hasta de 4 a 8 semanas, dependiendo cada empresa. Entonces, lo que te permite la autoridad con este diario oficial del 10 de julio es que si tú quieres cumplir a partir del 1 de octubre, tanto con sellos como cambiar toda la demás estructura, lo puedes hacer. No te tienes que esperar hasta el 1 de abril. Lo puedes hacer siempre y cuando cumplas con lo que te pide la norma. De acuerdo. Y tenemos dos últimas preguntas que me parecen muy generales. ¿La leche se considera como grasa animal? Bueno, la leche, digo, la leche tiene grasas y tal cual se deben de declarar. Entonces, sí, si tiene grasa, se tiene que buscar la declaración. Por esa parte que dice que las grasas trans te hace una acotación de cómo se deben de declarar, ¿no? Cuando hablemos de grasas trans. Entonces, tendríamos que referirnos a esa acotación para, la estoy buscando, para cuando las declaremos tomarla en cuenta, ¿no? Por eso te dice que las grasas trans no se consideran para, aquí la tengo. Las grasas trans no incluyendo las grasas presentes en ingredientes lácteos y cárnicos de manera natural. Entonces, Sonia. aquí sería en la tabla 3, grasas trans. Muy bien. Ok, grasas trans, aquí las que declaramos sería no incluyendo las grasas trans presentes en ingredientes lácteos y cárnicos de manera natural. Entonces, si la traigo de manera natural, no la declaro. Nada más tengo mi soporte de por qué no la estoy declarando. Si el empaque múltiple, sí, Sonia, gracias. Si el empaque múltiple trae diferentes productos con la misma declaración nutrimental y son no etiquetados para su venta individual, ¿deben colocarse sellos en cada envoltura o solo en el paquete múltiple? Si todos son iguales al interior, todos son idénticos, no le declaro sellos a los empaques individuales, solamente al múltiple, excepto que tenga diferentes en un surtido, por ejemplo, ¿no? Gracias, Sonia. Permíteme, estamos viendo una última pregunta. Hay mucho interés, muchas inquietudes. Sonia, te vamos a compartir estas preguntas para ver si nos puedes apoyar a brindar respuestas específicas. Y viene, ¿el sodio forzosamente se debe colocar en la tabla en miligramos o lo puedo colocar en gramos? En miligramos. ¿Cómo se calcula el tamaño de las leyendas de edulcorantes y cafeína? También es en base a la superficie, perdón, me salí de mi presentación. Es en base a la superficie principal de exhibición que se calcula la altura de las leyendas de edulcorantes. Bien, en el apéndice A de la norma es donde lo establece. Y como última pregunta, Sonia, si nos permites, ¿es posible emitir constancias antes del 1 de octubre? La autoridad estableció que si cuentas con la aprobación o la acreditación y aprobación como UVA antes del 1 de octubre, lo puedes realizar. Excelente. Sonia, en cuestión de aras del tiempo, ¿no? Con mucho gusto te vamos a compartir. Hay muchas preguntas específicas para ciertos productos y ahí a lo mejor brindarle una atención más personalizada a nuestros asistentes. A todos los invitamos a que puedan escribir a Sonia Rebollar al correo srebollar@nice.org.mx. Y bueno, Sonia, pues no me resta más que agradecer tu apoyo para el desarrollo de esta sesión y a todos ustedes que nos acompañaron, les enviaremos la presentación y grabación de esta sesión al correo electrónico con el que se registraron.
En Grupo NICE seguiremos manteniéndolos informados sobre este y otros temas claves en el sector. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día. Gracias, Sonia. Gracias a sus órdenes. Bonito día. Buen día.